Buenos días, chicos. Hoy día martes 18 de agosto. Seguimos pues con nuestra actividad número 2. Hoy día vamos a leer textos narrativos. ¿Sí? Hoy vamos a estar pues ustedes van a leer hoy un fragmento de una novela. ¿Sí? Leemos textos narrativos. Y lo vamos a hacer pues en el área de comunicación. Ya saben, esas clases son para el sexto grado. Materiales a utilizar: nuestro cuaderno, lápiz, lapiceros, colores, plumones y nuestra hoja, nuestra ficha que nos brinda la plataforma Aprendo en Casa, y también en otro caso es la información que te envíe. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy leerás un fragmento de una novela juvenil de aventuras donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares inició su historia. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se tratará. ¿Cuál será pues nuestra meta de hoy? Hoy, ¿cuál será? Identificar información sobre recuerdos familiares y de nuestra comunidad en textos argumentativos. Esa es nuestra meta de hoy. Identificar información. Vamos a identificar información sobre los recuerdos familiares y de nuestra comunidad. ¿En dónde? En textos narrativos. Vamos a empezar, pues. Narrar es una actividad inherente al ser humano. Vivimos rodeados de historias que expresamos y en otros momentos escuchamos. Están en el día a día de manera espontánea o anecdótica. Por ejemplo, cuando nuestra mamá llega del trabajo y nos cuenta qué hizo ese día, o cuando le contamos qué hicimos para resolver la tarea, o cómo nuestro abuelito logró ser atendido en el centro de salud. Algunas narraciones son parte de nuestra cultura oral. Los relatos, las leyendas y los mitos. Otras, como recordarás, también pueden ser escritas, como en el caso de los cuentos o novelas. ¿Sí? Nos están diciendo, pues, ¿no? Nuestra cultura oral. Dice, están los relatos, las leyendas y los mitos. Y en el otro caso son las escritas, ¿verdad? Que tenemos a los cuentos o las novelas. Un texto narrativo, vamos yendo a recordar qué es un texto narrativo. Un texto narrativo, sea oral o escrito, es un conjunto de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal e incluye la participación de diversos personajes que pueden ser reales en las noticias, las crónicas periodísticas, las anécdotas, los relatos, las biografías, o ficticios en los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas, las novelas, las autobiografías. Por lo tanto, un texto narrativo puede basarse en hechos reales o en situaciones de ficción. Eso ustedes lo sabían, ¿verdad? Ustedes sabían que era un texto narrativo. Sí, ahora estamos haciendo recordar. Están recordando que es un texto narrativo. ¿Ya? Hemos dicho que puede ser real o puede ser ficción, ¿no? En reales, tenemos las noticias, porque las vivimos pues en directo, ¿verdad? Las crónicas periodísticas, las anécdotas. ¿Quién no contó una anécdota por ahí? Es real, ¿verdad? Es algo que te sucedió, ¿cierto? Los relatos, las biografías son, son reales. Y en los ficticios, eso es lo que nos cuentan, ¿se acuerdan? Las leyendas, los mitos, los cuentos. Esos ya son ficticios, ya son ficción. ¿Sí? Bien, esto es
a manera de que ustedes recuerden qué es un texto narrativo. Hoy conocerás un poco más acerca de los textos narrativos y reflexionarás sobre cómo los recuerdos operan en nuestras vidas al analizar el fragmento de una novela de aventuras y el desencadenamiento de las acciones. ¡Ánimo! Lo harás muy bien. Yo sé que ustedes lo hacen. Para iniciar la actividad, hagamos el ejercicio de recordar. Porque desde el inicio estamos recordando, haciendo esa actividad, ¿no? Recordar. Vamos, seguimos recordando. Durante tu niñez, a ver, has escuchado o leído muchas historias en tu casa, en tu comunidad y en la escuela. Seguro, en algún momento, por propia iniciativa, buscaste textos narrativos de tu agrado en la biblioteca. ¿Asististe a eventos culturales de narración oral o integraste a algunas páginas de internet donde presentan videos de narradores orales o textos completos para leerlos? ¿Recuerdas alguno que te haya gustado mucho, sea oral o escrito? ¿Cuál fue? ¿Te causó tristeza, alegría, miedo o incertidumbre? ¿Por qué? ¿Era real o ficticio? ¿Sí? Sí, nos hemos encontrado a veces en con estas cosas, ¿no? Sí, porque has asistido a un evento donde has visto un teatro, donde ha habido la expresión oral, han narrado oralmente. Sí, sí, yo sé que tú has asistido a esos. O quizás fuiste a la biblioteca del aula y se te dio ganas por leer o estamos en nuestra hora de lectura y ustedes cogían el libro o el cuento que ustedes querían, ¿verdad? Sí. A continuación, leerás el fragmento de una juvenil o una novela juvenil llamada Robinson Crusoe. Previamente te sugerimos lo siguiente. Lee el recuadro con los datos referenciales de la obra. Te ayudarán a comprender mejor el fragmento. Identifica el título y responde. ¿Quién crees que es Robinson Crusoe? Lee las primeras líneas del texto y responde. ¿Quién narra los hechos? Realiza la primera lectura para que te familiarices con el contenido del texto. Disfruta, que te va a encantar. Ustedes ya saben que cuando nosotros leemos un texto, primero, ¿qué hacemos? Nuestras hipótesis, ¿verdad? ¿De qué tratará? ¿Se acuerdan? ¿Qué me dice el título? ¿Sí? Ustedes van a predecir de qué va a ser. ¿Verdad? Entonces, tú con el título vas a decir, pues, ¿quién es Robinson Crusoe? Luego vas a leer las primeras líneas del texto y vas a darte cuenta quién narra los hechos. ¿Se acuerdan las fichitas que nosotros llenábamos en plan lector? Sí, se traen a la memoria, ¿verdad? Donde te decía, la obra, el cuento que has leído, ¿en qué persona está? ¿Te acuerdas? Sí, yo sé que tú te vas a acordar. Entonces, eso es lo que se refiere. ¿Quién realiza la lectura? ¿Sí? Luego, pues, Luego, pues vas a ir descubriendo muchas cosas durante el proceso de lectura. ¿Sí? Yo sé que tú lo vas a hacer y el texto te lo están brindando, pues, la plataforma. El fragmento de la novela Robinson Crusoe.
Ahí está. Tenemos pues, este texto consta de tres fichitas. Me dicen que en la primera dice que lea la parte introductoria. En este caso, la parte introductoria está sombreada. Esta nos va a servir para leerla. ¿Para qué? Para que tú tengas un conocimiento global de lo que se trata el texto, la novela que vas a leer. Un fragmento, no es toda la novela. Eso de fragmentos ustedes ya vienen, ¿no? ¿Se acuerdan? El Principito también me leyeron un fragmento, ¿se acuerdan? Fue solo el capítulo 10, ¿no? Entonces acá igual es, ¿no? Un fragmento de la novela. No es toda la novela, es un fragmento. Entonces luego vas a tener que leer toda la lectura de la ficha, ¿no? Del fragmento. Bien, en esta primera lectura te habrás dado cuenta de que el texto está narrado en primera persona. ¿Y quién narra? La voz que habla. Es un personaje, no es el autor. Y vas a responderme esta pregunta. ¿El texto se narra en presente, pasado o futuro? Tú te tienes que dar cuenta. Tienes que leerla detenidamente y te vas a dar cuenta en qué tiempo está. Ahora, antes de volver a leer el texto, revisa la meta de esta actividad y responde en tu cuaderno. ¿Con qué propósito leeré este fragmento de la novela Robinson Crusoe? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Se acuerdan nuestra meta? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, pues vayamos a la meta. ¿Qué dice? Identificarás información. ¿Sí? Ah, muy bien. Recuerda la meta. Entonces, recordando esa meta, vas a hacerte tú esta pregunta. ¿Y para qué voy a leerla, no? ¿Para qué lo voy a leer? Si la voy a leer, tengo que cumplir la meta, pues. A leer otra vez. Vas a leer de nuevo la lectura, el fragmento. Cuando leas nuevamente el fragmento, te sugerimos lo siguiente. Lee el texto de corrido. No te detengas en alguna palabra cuyo significado no conozcas. Luego, relee el texto con más calma y principalmente aquellos párrafos que te agraden o que no hayas comprendido del todo. Vas a volver a releer. ¿Sí? Donde estaba la palabra, ay, por acá está la palabra que no entiendo, voy a leerla de nuevo. Yo les dije, ¿no? Les he dicho yo, el significado de una palabra que ustedes no lo saben, tienen que volver a leer el texto y a veces el significado está ahí en la lectura. O tienes que recurrir al diccionario, ¿verdad? Pero si tú la lees y comprende bien lo que estás leyendo, vas a saber de qué se trata esa palabra. Luego, no te olvides de identificar de quién es la voz que narra la historia. Mientras lees, pregúntate en determinados momentos, ¿quién dice esto? ¿A qué o a quién se refiere? Entonces tú vas a ir leyendo y haciéndote esas preguntas. Sigamos comprendiendo nuestro texto, nuestro fragmento de la novela. Ahora que ya leíste y comprendiste el texto, profundiza su contenido a partir de las siguientes preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno. Ojo, que esto va a ser, pues, lo que me vas a presentar. Esto va a ser tu producto de hoy día. Estas preguntas, esta ficha consta de 11 preguntas, en el cual pues tú la vas a contestar después de haber leído varias veces el fragmento y de haber comprendido lo que has leído.
No, pues vas a leer, a leer, a leer y no sabes, no entiendes, no comprendes. No, vas a leer pues pausadamente. Si no entendiste, pues vuelve a leerlo de nuevo hasta que tú te familiarices con el fragmento de la novela. ¿No? En la pregunta de uno dice, ¿quién narra la historia? ¿Quién es Robinson Crusoe? ¿Cuántos años tenía cuando decidió navegar? ¿Por qué recordó los consejos de su padre cuando estuvo en el mar? Robinson Crusoe dijo, mi corazón, que aún se me había endurecido, me reprochaba por haber desobedecido a sus advertencias y haber olvidado mi deber hacia Dios y hacia mi padre. ¿Qué sentimientos crees que estaba experimentando en esos momentos? ¿Mm? Pregunta 6. ¿Crees que en el recuerdo de la conversación que tuvo con su padre lo acompañe toda la vida? ¿Por qué? ¿Qué pensaba su padre sobre la decisión tomada por Robinson Crusoe? ¿Estás de acuerdo con que Robinson Crusoe haya decidido ir en la embarcación de su amigo? ¿Por qué? Me tienes que justificar bien tus respuestas, recuerda bien. Según un estudiante de otra escuela, la mamá de Robinson Crusoe le respondió de esta manera porque ella tenía como principio obedecer las decisiones de su esposo. ¿Qué ideas del texto apoyan esta opinión? 10. El autor en los primeros párrafos del fragmento utiliza conectores. ¿Cómo? Después de esto, a los pocos días. ¿Para qué los habrá utilizado? ¿Qué otros conectores que cumplan la misma función encuentras en el texto? Vas a identificar la información, recuerda, vas a identificar información sobre recuerdos en textos narrativos. Esa es nuestra meta, no se olviden, chicos, esa es nuestra meta. Para ello, para que tú identifiques, tienes que haber comprendido bien lo que has leído. Y en la pregunta 11, ¿por qué el autor habrá decidido que el personaje principal sea quien narre la historia y no él como autor de la obra? ¿Qué dice? ¿Sí? Bueno, entonces van a tenerme que hacer estas preguntas en tu cuaderno de comunicación. Como te habrás dado cuenta, este fragmento es parte de una novela cuya historia es lineal. Constituye la primera parte de la historia y el inicio de esta gran aventura. Lo que seguirá después será el nudo. ¿Qué crees que suceda con Robinson Crusoe luego de semejante tempestad en el mar? ¿Cuánto habrá durado? ¿Qué aventuras habrá vivido? ¿Cuál será el desenlace? A partir de lo analizado, has descubierto que Robinson Crusoe es el personaje principal, porque todos los hechos giran en torno a él. Ese es el personaje principal, es el que participa más en la historia, en el fragmento, es el que gira todas las cosas, todos los hechos en él. Y esa persona se convierte pues en el personaje principal. Y es quien narra su historia de manera autobiográfica. Esto es notorio, ya que siempre en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También en el transcurso de la narración se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar de la historia. Esa pregunta te la hicieron, ¿no? ¿En qué tiempo está narrada este fragmento? Pasado, presente, futuro. Recuerda, un lector meticuloso es capaz de identificar los detalles de una obra literaria. Por ejemplo, el uso de conectores.
quién es el narrador y los recursos que utilizaban para atraer al lector, la descripción de los hechos, la expresión de emociones y sentimientos entre los personajes, los pensamientos y recuerdos de quien narra, así como los elementos de incertidumbre, misterio o riesgo que se requieran en toda la obra literaria. ¿Ve? Entonces, nos convertimos hoy en un lector bien meticuloso, a observar, a identificar toda la información que encontremos en ella. ¿Sí? Yo sé que lo van a hacer ustedes. Ustedes son chicos de retos. Y cuando se les presenta un reto, ustedes lo hacen. Y lo hacen de la mejor manera. Yo sé que lo van a hacer. Ten en cuenta que has leído este texto narrativo para conocer más sobre él y reflexionar acerca de cómo se construyen o forman los recuerdos, que es lo que profundizarás en los próximos días. Por eso la siguiente tarea será un reto para ti. Sobre la base del siguiente cuadro, revisa tus respuestas y mejóralas. Miren, aquí te doy como una lista de cotejos que tú vas a evaluarte cómo contestaste tus preguntas que te di en el cuadro anterior. Dice, pregunta 1, 2 y 3. ¿Buscaste en el texto datos explícitos? Están nombrados en el texto. Cuando es explícito, los vas a encontrar en el texto. Sobre la pregunta 2, ¿los datos se encuentran en diferentes párrafos? Algunos son nombrados y otros se tienen que interpretar y unir para poder responder. ¿Buscaste tanto el cuadro de datos referenciales como el fragmento del texto? Si es sí, le vas a poner su check. Y si es no, también le vas a poner su check. Pero yo pienso que nadie va a poner el no porque todos tienen que estar en el sí. Porque ustedes han respondido bien a esas preguntas que se les dio. ¿Por qué? Porque comprendieron bien lo que ustedes leen. ¿Sí? Entonces este cuadrito va a ser como una de tu lista de cotejos para que tú pues mejores las preguntas que hiciste del cuadro anterior. Yo sé que lo hacen. El producto de hoy, mira lo que te he venido manifestando, ¿no? Hoy tendrás que identificar la información del texto que leíste y responderás a las preguntas que se te envió en el cuadro, pues el cuadrito, ese cuadrito. Y para mejorarla, vas a usar pues tu lista de cotejos para que tú puedas pues mejorar tu producto del día de hoy. Luego te vas a reunir con tu familia y le vas a contar a tus familiares de qué trató el fragmento de la novela. Y luego pregúntales, ¿qué recuerdos significativos vienen a su mente a partir de lo que has contado? Anota en una hoja de reuso aquello que te llame más la atención. Coméntales que en las próximas actividades conversarán más acerca de los recuerdos familiares, sobre la base de la ficha de una entrevista. ¿Sí? Yo sé que una opinión de una familia, no me canso de decirles, va a ser muy fructífera para que ustedes pues sigan mejorando sus trabajos. Luego pues vas a reflexionar. En tu cuaderno vas a responderme las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos narrativos y los recuerdos? ¿Cómo lo hice? Vas a contestarles tu cuaderno. ¿Qué se me hizo fácil aprender? ¿Qué fue difícil? ¿Por qué? Justifiquen sus respuestas, chicos. Justifíquenle el por qué. No solamente voy a poner sí. No, tenemos que poner siempre el por qué. Justificar nuestra respuesta. Sí, yo sé que ustedes lo hacen. No me cabe la duda. Y
Gracias pues chicos por su atención y nos vemos pues en la otra sesión de hoy día que tiene la sesión de arte y cultura, ¿no? Nos vemos en esa sesión y espero que me cumplas con el producto de tu sesión de hoy de comunicación, ¿sí? Chicos, siempre esto, por favor, el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla si vas a salir, ¿sí? Y lavado de manos. Por favor, chicos, evitemos esta enfermedad. Evitemos esa enfermedad para que una vez se vaya de acá. ¿Sí? Muchas gracias por tu atención y nos estamos viendo en la otra sesión del día de hoy. Gracias.